M de Emergentes, un espacio de diálogo entre nuevos actores de izquierda. Amigas y amigos de M, estamos aquí en un nuevo programa, un programa especial por varias razones. Yo voy a citar dos. Uno, porque es un programa donde vamos a hablar de la cuestión municipal, ¿no? Los resultados de las elecciones del pasado domingo, pero también porque esta mesa se amplió, tenemos un nuevo micrófono, pero sobre todo tenemos un nuevo grupo emergente que va acompañarnos en cada una de estas reuniones. Estoy hablando de Nueva Democracia, pero los voy a presentar después, antes de dar un pequeño cronograma de lo que ha sido el último tiempo de la fuerza emergente. Entonces voy a remontar a hace exactamente un año. Revolución Democrática empieza la recolección de firmas para constituirse como partido político, y en mayo se presentan 4 regiones donde están constituidos. En mayo, también a fines de mayo, nace el movimiento autonomista. En junio, el 11 de junio, tiene el acto fundacional la izquierda libertaria, y a comienzos de septiembre Nueva Democracia tiene su encuentro fundacional, que fue, creo, en San Miguel. En San Miguel, sí. En San Miguel. Entonces, eso para poner un poco el panorama general de lo que ha sido este último año y qué tan nuevos son estos grupos y qué tan en curso de marcha nos pilla también esta elección municipal. Porque eso no hay que olvidarlo, también porque puede explicar ciertas diferencias, ciertos sectores donde no vamos juntos y todo eso, pero eso lo vamos a conversar con... en tu caso, esta vez no les pregunté cómo querían que los presentara, pero bueno. Carla Antman, de Nueva Democracia, hola, sí, y encantado de tenerlos aquí. Igual, no, contentos también de sumarnos a esta mesa y contribuir al debate. Ya, pues estamos con nuestra amiga Andrea Salazar, del movimiento autonomista. Nuestro amigo Matías Wolf, gracias, Lucho, de Revolución Democrática. Gracias, amigo. Y Fabián Araneda, de la izquierda libertaria. Entonces, eso, me gustaría que diéramos una vuelta de un minuto primero para poner un poco el contexto, cómo ustedes vivieron y cuáles son eso. Parta Carla, que por favor. Bienvenida, Carla. No, gracias. Tiramos al agua. Súper. A ver, bueno, yo creo que tomándome un poco este cronograma además que hacías de lo emergente de nuestras fuerzas, yo creo que para las reflexiones nuestras una primera constatación relevante es que es el primer proceso electoral que ya se enfrenta en términos orgánicos desde nuestros espacios de construcción, pero además por eso mismo incipiente no los enfrentamos necesariamente tan unidos como quisiésemos y como creemos de que se deben enfrentar los próximos procesos. No fuimos capaces de llevar listas unitarias, sino más bien contribuir a ciertos apoyos transversales y fraguar al calor también de incluso los propios procesos electorales unidades que hoy día yo creo que se materializan con mucha más fuerza en algunos territorios emblemáticos. Yo creo que eso como reflexión inicial de nuestro espacio de construcción. No obstante, para una mirada global más allá de nuestras fuerzas, sin duda lo que refleja el nivel de abstenciones en las elecciones municipales no puede estar fuera de nuestros análisis, sobre todo de fuerzas que nos proponemos profundizar o construir una verdadera democracia en Chile. Los niveles de abstención que nos posicionan hoy día como el país de América Latina con mayores o con más bajos niveles de participación electoral, bajamos más, o sea, estamos bajo Colombia. Antes Colombia nos ganaba, hoy día ya no. Entonces son números que nos preocupan, y nos preocupan no por las mismas razones que les preocupa al establishment, sino que nos preocupan porque creemos de que la participación ciudadana con un reflejo en el voto, pero con tantos otros más, es algo que es la tarea de estas fuerzas y otras de recuperar, y que es un legado no de la dictadura, sino que de la transición que ha generado esta desafección, y creemos que es como uno de los grandes desafíos que no pudimos derrotar incluso en espacios donde nosotros como fuerzas emergentes competíamos. Y bueno, y la otra variable, la pérdida de votos tanto de la derecha como de la nueva mayoría, que si bien se habla de un triunfo de la derecha, que está en términos materiales con mayores triunfos en alcaldes y en concejales, lo que hacen es perder menos votos, no ganar. Entonces, ahí yo creo que hay como 3 elementos, tanto de nosotros, la abstención como una preocupación estructural, y la crisis de representatividad que sigue golpeando a los dos conglomerados. 3 elementos que yo creo que son claves, junto con Valparaíso, que después lo discutiremos y nos alegraremos de eso. ¿Andrea? ¿En orden? Sí, lo vamos así. Mira, como movimiento, la verdad es que estamos bastante optimistas con el resultado para la fuerza emergente.
por supuesto que nos preocupa el tema de la abstención, y en ese sentido como fuerzas políticas transformadoras tenemos que hacernos cargo de por qué las personas no están participando, no solamente a través del voto, sino haciéndose parte de estos proyectos colectivos, y ahí tenemos una tarea súper relevante. Pero también creo que salen varias, podemos sacar una foto bien esquemática, diría yo, de cuáles son, por un lado, las tareas que hemos hecho hasta ahora y cómo podemos continuar ese trabajo, a la vez también cuáles han sido nuestras deficiencias como fuerzas políticas emergentes. Yo creo que el caso de Valparaíso, que de ahí profundizaremos, es súper claro para entender que no basta con proyectos ni caminos propios. O sea, estas fuerzas, cada una por sí sola, es insuficiente para convocar a las mayorías. Y por otro lado, que también incluso nosotros como fuerzas políticas emergentes tampoco bastamos en una mera articulación de nosotros. O sea, si no somos capaces de convocar a organizaciones sociales a ser parte del proyecto, si no somos capaces de representar y no solo, o sea, también autorrepresentar a esas mayorías, va a ser un esfuerzo, yo creo, que no va a tener la capacidad de mostrarse como una alternativa frente a este bloque en el poder que hoy ya se ve bastante disminuido en términos de representatividad. Y ahí el tema de la abstención, o sea, es claro, no es que la derecha aumente su votación, pero sí efectivamente la nueva mayoría ya no es un proyecto convocante como alternativa a ese proyecto de derecha. Entonces yo creo que ahí se abre un camino que nosotros hace rato ya estamos viendo, producto de la crisis de representatividad, y ahí tenemos que ver cómo nosotros nos presentamos, sobre todo yo creo que esto nos trae hartas enseñanzas para el proceso parlamentario y presidencial del próximo año y cómo lo vamos a enfrentar. Matías, por favor. Gracias, Lucho. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho Carla y Andrea. Creo que me gustaría agregar nomás que justamente ahí donde la participación fue más alta fue donde más nos comenzamos a beneficiar. O sea, yo creo que el caso de Jorge, que probablemente lo vamos a analizar más en detalle, tiene elementos que hacen verlo como una alternativa muy interesante, no solo por el nivel de convocatoria que tuvo finalmente la elección, que yo creo que ni siquiera ustedes lo pensaban así, o sea, fue realmente ganar así como con ese nivel de votación, pero sobre todo por cómo se dio el proceso previo, o sea, cómo en el fondo se crea una conjunción entre movimientos políticos, movimientos sociales, se hace una primaria amplia, que es algo muy interesante, que en general es una cuestión que ha demostrado tener como éxito para los proyectos transformadores que se enfrentan a conglomerados políticos desgastados. Y obtiene esa votación tan importante. Yo creo que, por lo menos para Revolución Democrática, el tema de esa convocatoria, y un poco siguiendo lo que había dicho Andrea, entre una mixtura entre movimiento social, movimiento político emergente, partido político, los que podamos hacerlo, hoy día somos nosotros nomás en esta mesa, pero probablemente, y sería muy bueno que en el futuro otros también dieran ese paso, algunos de ustedes. Yo creo que por ahí va a ir la forma en que vamos a poder hacer un proyecto que sea convocante y que demuestre que podemos salir de la tradicional, ¿cómo se dice eso? Como reducción a la que se ha visto puesta a la izquierda tradicionalmente. Yo creo que los resultados que tiene particularmente RD son auspiciosos en ese sentido. O sea, yo creo que, y eso es lo que se ha estado instalando, yo creo, en la reflexión más en el comité político, es como, esto fue una elección prospectiva, como claramente fuimos en poquitos lados. Hay cifras bien alentadoras en el sentido de que, por ejemplo, ahí donde fuimos, en la relación voto-candidato, fuimos de las fuerzas más efectivas, sino la más efectiva. Efectivamente, la derecha y la mayoría fueron divididas en 3 listas, que también es una estrategia bastante poco feliz de en el fondo seguir representando lo mismo y rehusarse a morir. Sacamos 60.000 votos, que no deja de ser. Tuvimos votaciones importantes en alcaldes. Particularmente quiero hacer mención de 2, que son acá en Santiago, la votación de La Granja, que sacó el 13% y terminó segunda, y la votación de San Miguel, por supuesto, que para RD son espacios muy interesantes de seguir explorando, dado que son comunas de una raigambre popular o de clase media a las que, lo reconozco, no estábamos acostumbrados dentro de nuestro partido. Fabián. Bueno, dicho, después de venir de 3 palabras más o menos, Gracias. es difícil abordar el tema. Sin embargo, yo creo que
haciendo quizá un énfasis en algunas cosas que mencionaron anteriormente, me parece que es relevante que nosotros, el tema de la abstención particularmente, que es un tema que quizá vamos a tocar después, lo voy a mencionar desde la perspectiva que nos tocó a nosotros, que tiene que ver con que no solamente basta con ser alternativas, pues yo creo que hay una primera respuesta que nosotros nos podemos dar quizá después de estas elecciones, que no solamente basta con ser una alternativa popular, no solamente basta con ser una alternativa distinta al duopolio, sino que el tema de la abstención va más allá de eso. Es decir, hoy día leí una columna de Alejandra Castillo que está bastante buena con respecto a cómo, en cierto modo, la abstención sería una quizá de las posibilidades dentro de este aparato neoliberal electoral y en general como que en el cual estamos viviendo nosotros. Entonces, en ese sentido, yo creo que además nosotros de garantizar alternativas, que es sumamente positivo, tenemos que hacer ejercicios también de generación de participación y ampliación también de nuestros propios movimientos. Creo que, como dice Matías, el ejemplo que se da en Valparaíso es quizá el mejor ejemplo, en el sentido que la elección de un candidato va más allá de una fuerza emergente, va más allá de muchas fuerzas emergentes, va más allá solamente de un grupo de agrupaciones, sino que se abre a la comunidad y en conjunto deciden un candidato que después cuenta con todas las posibilidades, con todos los apoyos, con toda la gente para poder desplegar una campaña que sea capaz de darle disputa al bloque en el poder. Creo que es el primer gran aprendizaje. Por otro lado, creo que también para nosotros, para la fuerza emergente, un gran aprendizaje también es que nuestras organizaciones tienen que estar a disposición también de la ciudadanía. Quizá para las próximas elecciones parlamentarias, cuando yo espero que también nosotros vayamos en una lista única que sea capaz de disputar, lo voy a tirar el tejo pasado inmediatamente, creo que lo principal también es que nosotros seamos capaces de buscar mecanismos donde no antepongamos necesariamente nuestras posiciones y también seamos capaces de fortalecer liderazgos sectoriales, liderazgos comunales, liderazgos distritales, qué sé yo, que también empiecen a legitimar una forma distinta de hacer política. Y que tiene que ver con el fomento de la participación más allá de solamente entregar la alternativa. Porque yo, en estos debates que uno tiene en Facebook, que son quizás los más potentes después de las elecciones, porque se discute muy poca política en la calle o muy poca política en cara a cara, pero sí mucho en las redes sociales. A mí también me hace sentido cuando gente dice, no, yo no voy a votar porque no basta con la alternativa, sino que hay que ir más allá. Ahí podemos entrar a discutir políticamente si es verdad o no. Pero creo que la única forma de llegar a este voto que no está votando, a estas personas que no están votando porque dejaron de creer, tiene que ver también con tratar de acercar esa división que ha hecho el sistema neoliberal y particularmente nuestro sistema electoral o nuestro sistema institucional, que alejar lo político de lo social. Y que creo que, dentro de nuestras líneas políticas, dentro de nuestro discurso y dentro de todo lo que nosotros venimos proyectando políticamente, es quizá lo más potente que nosotros planteamos, que es acercar la política a la gente y acercar a la gente a la política también, que quizá es uno de los grandes triunfos del neoliberalismo después de la dictadura. Por último, me parece importante también que ponerle harto énfasis al tema de que queda de evidencia también de que las posibilidades de ir separados esta vez y tener que ir juntos en el futuro hablan también de nuestras posibilidades concretas de incidir en un escenario que es sumamente difícil. Nosotros tuvimos dos experiencias bastante positivas de elección, que una en Tomé y una en Iquique, donde tuvimos compañeros que sacaron altas votaciones, pero por ir en un pacto que quizás no fue tan competitivo, perdieron la posibilidad de ingresar. Tenemos un compañero en Iquique que sacó 1.100 votos, que era bastante alto, sacó más votos de muchos de los candidatos que entraron, pero por haber tenido muchas listas de izquierda también quedamos fuera. Para nosotros no una derrota, pero sí habla de cierto modo de que hay que tener aprendizaje. Creo que en el futuro son cosas que vamos a tener que tomar en cuenta, pero al menos yo saco cuentas positivas porque creo que números más, números menos, estamos entendiendo más o menos cuál es la dinámica del proceso que tenemos que vivir y participación a la ciudadanía, que creo que es lo más fundamental. Sí, porque hay varias cosas aquí. A partir de la experiencia de Valparaíso, por ejemplo, podemos proyectarnos al futuro, pero el futuro es
en las parlamentarias es muy diferente, porque no vamos a poder llevar primarias cuando hay que llenar 8 cupos, por ejemplo, en una lista, y las primarias ciudadanas que se organizaron en Valparaíso tienen eso interesante, que no son las primarias del CERVEL, entonces los locales de votación fueron organizados participativamente por la gente, propuestos por organizaciones locales y todo eso, entonces eso ya genera toda una dinámica que es súper importante, porque el candidato, los otros candidatos que van como por los partidos pequeños que nadie conoce, que somos nosotros, nadie los conoce, entonces esto Jorge ya parte con un nivel de conocimiento ciudadano súper fuerte y súper importante, digamos, en la disputa que vamos a tener. O sea, que tuvimos el domingo pasado, pero eso en la proyección de las parlamentarias no será así en el futuro. Entonces, bueno, eso dejémoslo para más adelante porque tenemos que hablar de otros temas, pero o sea, es muy interesante lo que sucedió este domingo en Valparaíso, pero es muy difícil, creo yo, de replicar exactamente los futuros escenarios que se vienen. Creo que Andrea debería... ¿O no, Andrea? O sea, yo creo que es difícil de replicar como a lo largo del país, porque cada territorio también va a tener su especificidad, pero sí creo que tenemos que buscar nosotros fórmulas donde efectivamente exista participación de la ciudadanía, tanto por ejemplo, tenemos la posibilidad de tener una candidatura presidencial conjunta. Exacto. ¿Cómo nosotros como fuerzas políticas emergentes vamos a enfrentar ese proceso? Podemos hacer, por ejemplo, una primaria legal o por fuera, y eso también va generando que existan distintas organizaciones que tengan la posibilidad de incidir en cuál va a ser el candidato que vamos a llevar conjuntamente. Entonces, yo creo que también ahí tiene que ver y llamaría a darle una vuelta a eso, a cómo nosotros vamos construyendo esto colectivamente, porque pasa y se dan diferentes sectores sociales que las fuerzas, sobre todo de izquierda, tienden a ser muy hegemonizantes. Entonces, te invitan a ser parte del proyecto, pero en la medida en que tú estás subordinado a ese proyecto. Entonces, no, yo voy en la lista, a la cabeza de la federación y tú vas como delegado. Y lo mismo pasa en la NEF, lo mismo pasa en la CUT. Entonces, ¿cómo vamos haciendo que veamos las mejores posibilidades que tenemos en conjunto, pero también que tengamos todos y toda la capacidad de incidir en esos procesos? Yo quisiera hablar justamente de eso. Uno de los temas que creo que va a ser clave. Estoy muy de acuerdo con que efectivamente me hice el ejercicio un poco latero de tratar de sumar y ver cómo nos hubiera ido si es que hubiéramos logrado aunar ciertos candidatos que fueron bastante buenos de los otros movimientos, ¿cachai? No sé, como el caso de Matías Fernández en Valdivia, que es de Nueva Democracia, o de Fernando Encina. Efectivamente, crecen evidentemente nuestras posibilidades muy alto, pero requieren exactamente de lo que estaba diciendo Andrea. Yo creo que evidentemente por el cronograma que dio Lucho, era normal que tuviéramos dificultades, digamos, para llegar a estas elecciones con un nivel mayor de coordinación, pero no solo eso, y a eso yo quería siento que este programa siempre es muy fraterno, pero es necesario también reconocer cuáles han sido las diferencias que nos han tenido en esa posición, y yo creo que eso se replica mucho hoy día en el mundo universitario. Justamente cuando tú decías esto de la federación, yo creo que tenemos que lograr transmitirle a nuestras militancias, y eso en todos lados, el sentido de solidaridad que necesitamos tener para el próximo año. Yo creo que es muy importante, y eso lo demuestra también esta elección, que seamos capaces de, en conjunto, si vamos a hacer una fuerza, un conglomerado finalmente que vaya más allá de lo electoral, que tenga una pata en lo social, en lo político, en lo programático, que seamos lo suficientemente solidarios de ver que hay quizás liderazgos en otros lados que son más importantes para penetrar a ciertos mundos donde nuestros propios movimientos no están llegando. Y eso yo creo que es muy clave. O sea, a mí me gustaría pensar esta izquierda como una izquierda con distintas cabezas, con una cabeza que está más metida en el mundo de lo social, otra quizás que está más metida en el mundo de la tecnocracia, no es que tenga que ser necesariamente así, pero es una alternativa que puede empezar a dar, como decir, mira, necesitamos un candidato de estos perfiles. Efectivamente, por ejemplo, en nuestra electividad, cuando logramos tener listas que apuntan a distintos lugares, nos va mucho mejor, y eso no lo digo yo, eso es una cuestión casi de la teoría electoral. Entonces me quedo con eso. Hay que tener solidaridad para enfrentar lo que va a venir el próximo año. Como para seguir en esa misma línea, yo creo que además
en estas mismas reflexiones de las sumatorias, que uno dice, si sumamos casi todos los pactos fuera del duopolio, podemos sacar o no al PRO, si queremos, como va a ser la matemática, ¿no? Pero incluso sumándolo, no te da mucho más que el 12%. Si tú quieres constituir una bancada parlamentaria, necesitamos más que eso. O sea, entonces, también hay una pregunta, ¿qué pasa con lo que falta? Y ahí yo creo que Valparaíso nos entrega una reflexión y un desafío interesante, porque en un momento dado, antes de que se iniciara el fenómeno porteño, uno podía decir, ya mira, se logró unidad, por lo tanto, sumando de las últimas elecciones parlamentarias, 20. Entonces, ya, el Jorge tiene un piso de 20, porque bueno, los 7 de la Daniela, los 7 del Sebastián Farfán, un poco del Partido Comunista que no iba, ya. Pero ¿qué es lo que prende la chispa para que de ese piso de sumatoria unitaria logre 54? Entonces, ¿cuál es la chispa que nosotros vamos a necesitar para que una sumatoria eventual, que hoy día nos da un 8, un 10, llegue al 20, al 25, a la irrupción necesaria para una bancada parlamentaria, para un posicionamiento de una fuerza relevante a nivel nacional, etc.? Y yo creo que Valparaíso, si bien no puede ser un fenómeno replicable porque tiene muchas condiciones particulares del territorio, y siempre yo creo para todas las fuerzas políticas de diversa índole, Valparaíso siempre ha sido como lo emblemático, lo extraño, nunca marca una pauta nacional. Pero hay ciertas lecciones que yo creo que son importantes, y una de esas que lo mencionaban también ustedes, pero como para enfatizar, es cómo esto se transforma en un fenómeno convocante y ciudadano que vuelve un elemento... o sea, no un elemento no hegemónico a las fuerzas políticas militantes, sino que más bien una columna vertebral articuladora de un movimiento social, un movimiento ciudadano, más como con una épica de vamos a cumplir una misión. Y yo creo que ese es un desafío que nosotros tenemos y que va muy enraizado con los ejes como programáticos, que además nos ponen un desafío, porque yo decía, bueno, ¿hasta cuándo vamos a ser fuerzas emergentes? O sea, ¿cuál es el momento en que, chuta, le vamos a tener que cambiar el nombre al programa? Va a decir, ya emergimos. Ya, es el 2017, ¿cuál es? ¿Y qué es lo que, por lo tanto, va a empezar a caracterizarnos adicionalmente a lo nuevo? O sea, lo que nos va a caracterizar es efectivamente poder enraizar un proyecto que tenga como una misión histórica para Chile. Yo creo que esa misión está muy enlazado con este problema de la abstención, que es cómo transformamos a un Chile antidemocrático y sumamente neoliberalizado en todas sus esferas en un país distinto, con niveles de participación, democracia y garantía de derechos sociales mayores. Y yo creo que con ese sello, con esa épica y con esas características, junto con la unidad innegable en un pacto único, primarias ciudadanas, legales o no, yo creo que lo legal te permite ciertas como condiciones materiales favorables, pero los ciudadanos un sello. Tus primarias ciudadanas presidenciales son más o menos el paraguas de lo que lo municipal te daba, y hay posibilidades incluso más interesantes en lo parlamentario, porque las elecciones parlamentarias son además mucho más politizadas que las de concejales, que tienen como un cariz mucho más clientelar o más local, que dificulta más el proceso para quienes queremos hacer política más real, por decirlo así. Entonces yo creo que ahí hay desafíos súper interesantes que se enmarcan. Sí, bueno, yo creo que particularmente nuestra disputa, y bueno, aunque le pique un poco a la izquierda autoproclamada revolucionaria, nuestra disputa es contra el abstencionismo en general, y tiene que ver no con salir a discutir por qué sí o no abstenerse, sino que cómo nosotros logramos captar una gran cantidad de personas que, como decía anteriormente, no está creyendo en los proyectos. Y no solamente en nuestro proyecto, sino que no está creyendo en ningún proyecto colectivo. Ese como mito medio posmoderno de que se cayeron los grandes relatos es una cuestión que nosotros igual tenemos que ir combatiendo día a día. Y en ese sentido, igual tenemos una tarea difícil, porque estamos hablando de que ya saliendo de las municipales ya vamos a entrar directamente al tema parlamentario, donde estoy de acuerdo con Matías que el tema de la solidaridad entre las distintas organizaciones y la posibilidad de ampliar e incluir tiene que ser como el piso mínimo. Y instalar nuevamente también este mito del programa, que a mí parece que se ha caricaturizado por la nueva mayoría, pero en términos de nosotros es lo más relevante, quizá, que cuáles son nuestros programas de cambio que vamos a plantear para este nuevo Chile, sean los ejes articuladores. Pero creo que también tiene que ir de la mano con, como bueno, Matías apuntó una cuestión que es relevante, que tiene que ver cómo nosotros también vamos territorializando esta alternativa, porque creo que también uno de los grandes problemas de la abstención y de dejar de confiar en los proyectos tiene que ver también con ese tema de cómo vamos fomentando la confianza.
Y la confianza es una cuestión que solamente se consigue cuando la gente te ve en el trabajo. El hecho de que la mayoría de los dirigentes actuales políticos de la fuerza emergente sean dirigentes que provienen del movimiento estudiantil tiene que ver porque la gente creyó en ellos después de grandes revoluciones estudiantiles, después de grandes procesos de masa. Y yo tengo un datito, yo hice mi tesis sobre el terremoto, sobre los trabajos voluntarios posteriores al terremoto del 2010. Y una de las cosas más importantes de ese año, del 2010, a finales del año 2010, es que los estudiantes como movimiento y como frente, como espacio de inserción, los estudiantes eran los más validados por la ciudadanía antes del 2011. Por la labor que cumplían. Por la presencia local, digamos. Por la presencia local que tuvieron los estudiantes en los distintos territorios en Chile. Y eso yo creo que en cierto modo también es algo que es una tradición de la izquierda en general, pero que quizás muchas veces en este trajín medio neoliberal de estar pensando en nuestras propias constituciones, en la posibilidad de emerger políticamente, a veces también dejamos esa patita. Y creo que también uno de los desafíos para esta fuerza emergente es poder empezar a pensar de otra manera también la política, en el sentido de poder territorializar, poder empezar a hacer trabajo en distintas comunidades que están sumamente votadas. Creo que el trabajo que ha hecho Ucamau a nivel micro en Estación Central es algo que nosotros podemos empezar a pensar también desde los movimientos sociales. ¿Cómo damos, por ejemplo, cómo empezamos, no sé, a levantar un movimiento en la actualidad, una coordinadora con respecto al crecimiento inmobiliario, que es una cuestión que está que salió en todas las campañas. En todas las campañas. Pues, ¿cómo nosotros logramos coordinar una cuestión que empiece a trabajar en torno al derecho a la ciudad, que empiece a trabajar en torno al derecho al buen vivir? Más allá de los programas coyunturales, los programas típicos que son el trabajo, la vivienda, la salud, también cómo vamos entendiendo otra forma de vivir en la ciudad, porque esas cosas yo creo que las podemos trabajar desde este movimiento emergente, pero que tienen que ser espacios muy amplios. Y también me parece relevante porque, por ejemplo, el desafío creo yo que va a tener Valparaíso, los convenios de movimientos tonistas en Valparaíso, va a ser qué va a pasar cuando, por ejemplo, se encuentren con las limitancias que tiene la misma institucionalidad, porque eso también es una crítica que nos hacen nosotros muchos desde fuera de la izquierda, ya, pero ustedes probablemente van a hacer lo mismo. Y nosotros tampoco tenemos que llegar a mentir, a decir, no, si lo que pasa es que nosotros vamos a ser un municipio distinto, etc. Eso va a pasar probablemente en términos discursivos, en términos de disponibilidad y voluntad, pero en términos quizás de administración no va a ser así. Pero cómo nosotros podemos trabajar de manera distinta esa cuestión es siendo honestos con la gente y haciendo espacios participativos donde la gente pueda darse cuenta también cuáles son las limitantes y cómo podemos buscar alternativas. La Romy me contaba hace un rato, la Romy está aquí con nosotros, me contaba hace un rato que al menos los municipios que maneja Podemos lo ha hecho así, porque sabiendo las limitancias que tiene un municipio, lo trata con la gente y ven estas son las limitancias que tenemos y al final termina siendo un rol casi socioeducativo con los vecinos y vecinas de las comunas y sabemos las limitancias y podemos buscar formas distintas de organización, fortalecer quizás las juntas de vecinos. Yo creo que hay una tarea como que es más comunitaria dentro del municipio que no tiene que ver con que tú soluciones problemas, sino que las personas y vecinos y vecinas de las comunas sepan también con qué cuentan y cómo podemos resolver los problemas. Al fin y al cabo la solución la podemos encontrar entre todos y no solamente nosotros desde la administración. Sí, desde arriba en nuestra torre, en los municipios. Pero hay varias cosas, porque tú hablas de la articulación del trabajo de construcción colectivo y territorial, así, y lo que se viene, o sea, nuestra articulación como fuerzas de izquierda, la creación de este frente amplio, como se quiera llamar, igual nos da muchas posibilidades dentro de eso, porque se habla mucho del frente amplio o cualquier otro coagulador de estas fuerzas emergentes, pero todavía no se sabe cuáles son las formas que vamos a tener desde lo local, o bueno, hay conversaciones que se están teniendo, pero es súper importante eso dentro de la proyección y dentro del trabajo continuo que tenemos que tener en lo local, porque si nos aparecemos justo un par de meses antes de las elecciones va a ser siempre el mismo resultado y no vamos a lograr romper con esta barrera que es la no creencia en la política, la abstención y todo eso que va. Entonces, no sé, bueno, eso. Dale, por favor. Quiero decir algo con respecto a eso. Yo creo que el Frente Amplio todavía es una idea, es un concepto, y vamos a ir materializándolo y haciéndolo carne en la medida también que vamos construyendo colectivamente los distintos espacios de inserción social y política en los que nos encontramos. Yo creo que obviamente nuestra tarea es impulsarlo, empujarlo, y tenemos varios desafíos el próximo año. O sea, yo creo que
que tengamos la oportunidad de estar en el gobierno local, en Valparaíso, no es solamente una oportunidad y un desafío para el movimiento autonomista, o sea, un desafío para todas las fuerzas emergentes, porque evidentemente también se nos va a medir con respecto a cómo se desenvuelve el municipio el próximo año, y cuando sean las elecciones parlamentarias, lo que hayamos hecho el próximo año va a ser súper relevante. Y ahí lo que decía Fabián, o sea, creo que no solamente podemos referencializar a Valparaíso como un ejemplo de cómo llegamos al municipio, sino también un ejemplo de cómo nosotros construimos ahí. Y yo creo que ahí también nos vamos a ir posicionando no solamente como una fuerza que tiene crítica, que es capaz de develar cuáles son las limitaciones, sino también una fuerza que es capaz de proponer y construir nuevas formas de vida. Claro, y o sea, siguiendo con eso, yo creo que además las dos caras de la moneda, Jorge Char, José Farrasuri. O sea, ¿qué no nos puede pasar? Y yo creo que también hay otros ejemplos más de como candidaturas, tanto alcalde como concejales, que no lograron tener el rendimiento que uno esperaba. Entonces, sin duda, la construcción, si nosotros queremos que exista un frente amplio con una fortaleza programática y por lo tanto con una proyección más allá del 2017, hay hitos el próximo año clave. Uno es, comparto así absolutamente, la gestión del municipio de Valparaíso. Y ahí, claro, no se va a medir a movimiento autonomista, se va a medir ni siquiera a la fuerza emergente, se va a medir la posibilidad real de que un nuevo impulso fuera del duopolio sea mejor que lo que el duopolio ha sido. Y eso es clave, y ahí nos preocupa a todos, al movimiento ciudadano del espacio, o sea, a todos los que sentimos que ahí hay una posibilidad, que es un ejemplo de posibilidad, o sea, que no se puede perder ese ejemplo de posibilidad. Y a su vez, junto con ese hito, claro, sin duda, la forma en que se enfrente lo presidencial, la forma en que se enfrente lo parlamentario, van a ser momentos también relevantes para que el Frente Amplio exista, pre-elecciones 2017, pero que perdure. O sea, yo creo que nosotros por lo menos vemos una responsabilidad y una tarea en las fuerzas emergentes, sabiendo que no somos las únicas, que tenemos que lograr articularnos con otros en un futuro frente amplio que logre proyectar cambios duraderos, entendiendo que tenemos hitos claves. Un hito clave es cómo logramos tener una expresión parlamentaria más potente, una articulación democrática, participativa para lo presidencial, con consistencia programática. Yo creo que hay un sello muy relevante de lo del Paraíso también en ese plano, que a veces no se conversa mucho, pero la consistencia programática que se mostró a través del Jorge también, yo creo que permitió ser esa chispa del 20 al 50%. Es como la pregunta, ¿cuál es ese 30%? Si además no es como a reflexión de la abstención, no es que hayamos convocado a un 30% que no votaba a votar. Ellos votaban por alguien antes, ya sea de la derecha o de la concertación, y votaron por esta apuesta ciudadana. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó ahí? Yo creo que son como las señales para proyectar hitos que nos permitan perdurar, porque no podemos tener estas luces rápidas que después nos terminen haciendo decaer. Lo nuevo tiene ese problema, que deja de ser nuevo muy rápido. Entonces lo nuevo tiene que tener consistencia, y ahí es la tarea que yo creo que tenemos. Sí, yo quería tocar, o sea, me encuentro totalmente relevante, y efectivamente quería introducir el tema, que es un tema medio peliagudo, que también, o sea, también fue parte del fenómeno de lo que pasó con Jorge allá. O sea, creo que así como hubo hitos que nos ponen como esperanza, que solo son esperanza, digamos, en la candidatura de Jorge, hay otros que creo que tenemos que analizar más para ver cómo va a venir el futuro. Yo voy a tomar el tema del apoyo que tuvo Jorge de Paula Quintana, una persona que se descuelga en el fondo del Partido Socialista. Yo creo que a eso ayudó mucho, y eso es algo que no podemos sacar del análisis, por mucho que nos guste el 54%, la calidad de los candidatos que puso el duopolio ahí. O sea, eso yo creo que es algo que también es parte de la... Sí, o sea, el debate de CNN, yo creo que ahí claramente hubo dos candidatos a las municipales de comunas aledañas que dijeron esto no puede ser, y le apoyaron a Jorge directamente. Pero para volver al tema de Paula Quintana, creo que nuestra fuerza parte de ese crecimiento que tú dices que es necesario tener. Evidentemente puede producirse por el descuelgue del lado más de izquierda, más crítico del conglomerado en el gobierno hoy día. Y yo creo que es un desafío para las fuerzas como las nuestras. ¿Qué vamos a hacer con ese fenómeno?
evidentemente habemos algunos que hemos tenido mayor cercanía con ese mundo, ¿cachai? Yo creo que es evidente que ellos van a tocar esa puerta previamente, es lo que yo estoy especulando, justamente para ver la posibilidad. Yo siempre que me preguntan en Revolución Democrática si nos imaginamos en algún futuro medianamente cercano al Partido Comunista en el Frente Amplio o en un conglomerado que venga desde la izquierda hacia el centro o hacia la búsqueda de mayorías para gobernar, creo que tenemos que ser una alternativa suficientemente robusta como para encantar a ese mundo, al mundo que sí nos interesa recuperar, porque obviamente hay todo un espacio de ahí que a ninguno de nosotros, de los que estamos sentados acá, nos importa recuperar. Y no hablo solamente de la democracia cristiana, hablo obviamente de gran parte del Partido por la Democracia y del Partido Socialista. Pero yo creo que ahí hay gente que lo ha hecho, hay señales concretas de cosas que han pasado este año, la salida de Gonzalo Marner, la salida de Alejandro Navarro, que creo que nosotros como fuerzas emergentes tenemos que tener la madurez y la entereza suficiente para hacerle frente a eso, para evitar la cooptación, pero también para entender que son quizás necesarias para alcanzar ciertos grados de mayoría que nos permitan tener parlamentarios. Igual ahí yo pondría una precaución porque me parece que, claro, la temática es relevante y es una cuestión con la que nos vamos a enfrentar. Pero pondría una precaución porque creo que, como decís tú, nosotros tenemos que ser suficientemente robustos para poder afrontar este tema también, pero para que no pase lo que ha pasado anteriormente, donde alternativas que se descuelgan del bloque en el poder después terminan siendo como aquellos que quieren hegemonizar el espacio, por un lado, o terminan siendo como, por ejemplo, yo creo que es relevante el descuelgue de Paulina Quintana, pero no me parece tan relevante tampoco, porque es un descuelgue individual donde se le hace mucha mención porque era del PS, pero en términos concretos no es tan relevante para lo que fue el movimiento de Valparaíso. Lo que yo sí creo es que también nosotros vamos a tener que dar un debate con respecto a cómo nosotros lo incluimos, donde no sean fuerza hegemónica, ¿no? Claramente, porque también si hay algo que si algo que posiciona y que es fundamental, yo creo, en los movimientos emergentes son nuestras formas nuevas de hacer política. Y no basta solamente con la disposición a querer estar por fuera de la nueva mayoría o la derecha, sino que también se necesita una disposición a cambiar esas formas de hacer política que son tan tradicionales y que las tienen enquistadas y vienen de ahí también. Pues, es decir, como te digo, hegemonizar los espacios, poner la política popular por encima. Yo creo que ahí nosotros tenemos que buscar formas en que esas formas de hacer política que ya a modo personal considero que están desgastadas, no se vuelvan parte constitutiva de este nuevo movimiento. En ese sentido yo creo que hay que ser bien honesto también con esta gente que busca en cierto modo acercarse a esta izquierda emergente, en el sentido de poner las reglas del juego claras, y que también sea la ciudadanía y la gente que no solamente es de nuestros colectivos o organizaciones, también la que pueda poner también la voz sobre estas nuevas integraciones. Sí, porque, perdón. Sí, dale. Es que con respecto a eso yo también creo que una de las, de lo que aprendemos de Valparaíso es que los partidos políticos, los movimientos políticos no son tal vez el elemento central en la política que se viene a futuro, donde la integración del movimiento social, lo local, la articulación desde las bases, pero por fuera de los partidos políticos nos puede servir también como ayuda para prevenir lo que tú estás diciendo ahí. O sea, yo creo que nosotros como fuerzas emergentes tenemos que saber darle un rol central si queremos romper con la abstención, si queremos reencantar a la ciudadanía, si queremos realmente ser alternativa, tenemos que salirnos un poco de esta cosa que todo pasa por los partidos políticos, que todo lo va a hacer el ala que se va a descolgar del Partido Socialista o el acercamiento del Partido Comunista en el futuro, todo eso, desordenar un poco las cartas y no tratar de actuar como siempre se ha actuado en política hasta ahora. Yo creo que hay que encontrar la manera de politizar, pero por fuera de una pertenencia a un partido, con una lógica de partido y todo eso. Y encuentro que ahí hay fenómenos interesantes, tanto en España como en Uruguay, que nos pueden servir también para aprender y para sacar como los frutos de la elección en Valparaíso. ¿Cachipún? Que yo creo que también que es importante la configuración del Frente Amplio, no solamente como una articulación de organizaciones políticas. Creo que ahí tenemos dos tareas. Pues por un lado, yo creo que muchas veces nos relacionamos solamente entre organizaciones políticas, pero ¿qué pasa con las organizaciones sociales? ¿Las vamos a invitar a ser parte de este proceso como individuos o vamos a sumar organizaciones sociales que también puedan tener representación política? O sea, yo me imagino como que el Frente Amplio pueda tener una candidatura que venga directamente de No Más AFP, por ejemplo,
que no seamos nosotros los que representamos esa lucha social, sino que, Pasó el dato. claro, que desde ahí mismo también salga una representación política. Y por otro lado, la discusión con respecto a, no puede ser que hagamos una invitación a personas o individuos a ser parte del Frente Amplio solamente si es que se ingresan a una de estas organizaciones políticas, sino también tenemos que construir un espacio con una orgánica propia, que también tenga la posibilidad de decidir con respecto al rumbo y el destino que va a tomar esta articulación, porque y creo que esa es una vuelta que quizás no le hemos dado todavía, pero para que en verdad sea un proyecto transformador, ciudadano, etcétera, las personas que ingresan tienen que también tener la posibilidad de decidir. Y eso... Sí, yo lo que iba a acotar sobre ese gigante debate que tenemos por delante sobre todo, es que es por sobre todo político más que procedimental. Yo creo que lo procedimental, lo orgánico, de cómo se incorpora gente o no, cómo se conforma esto, quiénes se suman, los partidos, etcétera, viene después de la definición política. ¿Qué sentido tiene la construcción de un frente amplio? ¿A qué viene? Porque si eso no está claro, sin duda alguna, lo que puede terminar siendo un salvataje electoral de supervivencia de partidos desgastados que ante una crisis de representatividad que va a seguir agudizándose, tal como lo demuestran las mismas municipales, claro, yo saco mi cálculo, no pierdo mi objetivo político militante anterior, ni el sentido en torno a la coalición de la que participé, nueva mayoría, concertación, lo que sea, pero veo que hay un salvataje mejor en este otro espacio. Y que eventualmente podría ser en un escenario de agudización de crisis, etc. Por lo tanto, para que este espacio no sea un salvataje o un salvavidas para figuras que buscan reinventarse, sino que más bien sea un espacio convocante para quienes nunca han perdido y buscaron espacios errados o los únicos que encontraron en su momento para transformar sus voluntades transformadoras en realidad política, para que eso sea este espacio. La tarea central es, bueno, cómo lo constituimos como esa alternativa y qué objetivos viene a cumplir. Ahí para nosotros por lo menos es clave que el objetivo de este espacio, que no nos gusta mucho más hablar de tercera fuerza porque es como de inmediato decir, bueno, no somos ni la primera vamos ni la a ser los segunda. terceros, vamos a ser los terceros, no, queremos construir una fuerza que efectivamente sea la que tenga la capacidad de derrotar a la derecha neoliberal que tiene expresión en ambos espacios conglomerados políticos actuales. Y por lo tanto que impulse procesos reales de aperturas democráticas, de una democratización real de Chile y recuperación de derechos sociales, que son como las dos grandes tareas que tenemos en este momento y que por lo tanto venga de la mano de un fortalecimiento, un robustecimiento del movimiento social. Para nosotros no nos imaginamos esto sin un movimiento de trabajadores más constituido, sin un movimiento estudiantil más robusto, sin una articulación de estas columnas vertebrales de las organizaciones de masas, etc. Entonces, yo digo, esa es la tarea política. Si eso convoca, bueno, bienvenidos sean, súmense a esa tarea política y lo orgánico lo veremos. O sea, y es una reflexión que tiene que venir sin duda. Pero creo de que la dinámica y Valpo además lo que demuestra es que cualquier alternativa que convoque a ciertos sectores hoy día de la nueva mayoría tiene que plantearse abiertamente en contra del duopolio y no haciéndoles favores a ella. O sea, cuando tú demuestras que eres la alternativa para derrotar a la derecha y no eres el que rehúsa a votar por el mal menor, si eres el que demuestra que es posible derrotar al mal grande, te haces convocante y bueno, ahí como que las exigencias de limpieza son menos difíciles de llevar a cabo, porque si nos transformamos en un procedimiento de limpieza a cada partido o persona es inviable. El problema es político más que orgánico, en definitiva. Entonces, propongo que nos denominemos la fuerza, entonces. La fuerza. La fuerza. El lado blanco del Ni tercero ni emergente. No, el lado oscuro porque- igual está bonito. Pero, El partido. o sea, igual como saltando sobre lo que tú dices, igual las formas son importantes. O sea, el lado procedimental no es banal en esta cuestión, porque yo creo que, o sea, cuando hablamos de, bueno, los trabajadores, el movimiento estudiantil y todo eso, estamos pasando una lógica bien tradicional de abordar la política. Y yo creo que tenemos que inventar nuevas formas también de acercar, porque ya la sociedad no está constituida como en los años 60, estamos en otra también. Y yo creo que cuando lo vemos así como de manera un poco gremial, digamos, yo creo que hay que romper esa gremialidad que se da en estas formas de militancia también
no sé, de repente estoy diciendo tonteras, pero creo que hay que encontrar nuevas formas de acercarse a la política y de interesar en la política y de darle dinámica a esta cosa. Te estás metiendo en un tremendo... Y ese es un tema. Yo creo- Pero sí, pero es tremendo, pero Sí, bueno, sí. eso. Un solo Ya, dato de al eso. menos el tema de trabajadores No lo toques. lo voy a hacer. No, o sea, pero por supuesto, pero es que no No, pueden pero te puedo- ser hegemónicos y los No, únicos. claro, pero te puedo dar un Tenemos que solo buscar dato. otra forma. Un solo dato. No. El movimiento No Más AFP es un movimiento articulado por organizaciones sindicales que logra transformarse en un movimiento social ciudadano. Tal como en la década de los 80 las movilizaciones populares que lograron enfrentarse a la dictadura fueron convocadas por organizaciones sindicales que tenían la capacidad de generar columnas vertebrales del movimiento social, que yo creo que siguen estando con esas capacidades de alicaídas, débiles, etcétera, pero recuperables, pero se transformaron en un movimiento social. Entonces, creo yo que cuando uno habla de trabajadores, sin duda, no estamos pensando en el overall sesentero, pero estáis pensando en un sector social que existe, que tiene espacios de organización y que hoy día ha liderado uno de los movimientos más emblemáticos como el No, sí, de estoy de la acuerdo. AFP. Pero también existen como movimientos socioambientales donde no Ah, es sin una duda, categoría, sin duda. ¿cachai? Y Pero- todas esas pero- cosas son o sea, pero- formas nuevas de militancia. Pero que ahí están es relevante porque creo que lo que dice la Carla es fundamental, porque a veces cuando uno piensa como en diseccionar las distintas luchas, a veces resulta ser menos rendidor que hacer lo contrario, que yo creo que, por ejemplo, yo soy parte del Frente Territorial de Izquierda Libertaria y yo me hacía la pregunta con respecto a cómo nosotros podíamos hacer trabajo más allá de la vivienda, por ejemplo. Y cuando tú le mencionás y ponís como un eje único el derecho a la ciudad, ahí tenía una serie de luchas, por ejemplo, que tiene que ver con lo medioambiental, que tiene que ver con el tema de la vivienda, que tiene que ver con el tema urbano, que tiene que ver con el tema del del espacio público, un montón de cosas. Sí, espacio- tiene razón. Y ahí, o sea, es más transversal. de ahí, ese espacio que es transversal, tanto como podría ser transversal el tema de la FP, te podéis tener un montón de distintas sensibilidades que se articulan en torno a eso. Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer, y no solo nosotros, sino que también tenemos que ser capaces de rescatar de las distintas luchas que están dando las personas en sus territorios, es poder dinamizar esos espacios de entendimiento que vayan más allá solamente de la lucha, de la única lucha. A mí me parece relevante como la posibilidad también que tenemos nosotros de hacer lecturas también de las cosas que están pasando. No solamente hacer el ejercicio de nosotros pensar política hacia abajo, sino que también pensar hacia arriba. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, nosotros de Izquierda Libertaria estuvimos mucho tiempo teorizando en torno a cómo construir territorio, a cómo construir desde lo poblacional. Y un día nos encontramos con el Movimiento Ucamau, y el Movimiento Ucamau venía haciendo en la práctica todo lo que nosotros habíamos reflexionado, y lo venía haciendo hace mucho rato, articulando un movimiento de vivienda con demandas laborales, con demandas educacionales. Entonces también ahí nosotros tenemos que hacer esos ejercicios. Yo ahí quisiera decir, creo que lo conversamos alguna vez en una instancia de distensión con la Andrea, que la política, el desafío de la política para nuestras fuerzas también. Por un lado, lo tocábamos antes, cuando yo hablaba de la solidaridad, me refería a que venimos de orgánicas distintas y por algo no estábamos juntos hasta hace un rato. Obviamente tenemos tanto orígenes diferentes como formas de ver la política y los desafíos que son distintos. Yo no espero relacionarme necesariamente con un movimiento que hace exactamente lo que hago yo para tomar sus decisiones, pero sí creo que hay ciertos mínimos y lugares donde tenemos que encontrarnos, que no son solo programáticos, y yo en eso estoy de acuerdo con lo que dice Lucho, sino que también sean lo suficientemente abiertos, transparentes, democráticos, para que sean convocantes ante eso. Pero eso es una cosa respecto a los movimientos políticos, pero en general a las luchas sociales que hoy día percibimos, y ahí yo creo que el ejemplo español ¿cómo se llama? Se dio cuenta muy rápidamente al hablar esto de la casta, como del 1%, todo eso, con los riesgos que tiene, porque también puede llegar a meter a demasiada gente y a ser un poco informe. Pero yo creo que eso es muy importante, pensar en que la lucha feminista puede compatibilizarse quizás con la lucha de un trabajador que hoy día es machista y que necesita encontrarse ahí porque tienen un espacio común y un enemigo común en el que poder tratar de limar sus diferencias y empezar a hacer un frente que en el fondo empiece a ser común respecto a cuestiones que hoy día, para todas las fuerzas que estamos sentados acá, son fundamentales, pero que todavía no están cosidos como una oferta política que sea convocante. Yo creo que eso, lamentablemente, si en algo fracasó en Revolución Democrática, lo pensábamos harto. Nosotros este año tuvimos el espacio de constitución de partido,
que fue un éxito para nosotros, a pesar de que no lo pudimos hacer en todos lados, pero que fue luchar contra el peor momento de la desafección política. Logramos eso, pero al momento de ir a la disputa electoral, nuestro discurso no fue lo suficiente, y no solo el nuestro, pero de todos nosotros, no fue lo suficiente convocante como para decir somos distintos, no somos lo mismo, no somos los ladrones, los corruptos, los que estamos ahí apernados hace siempre, y no, muchas veces lamentablemente nos vieron como algo igual. Sí, porque no es suficiente tampoco, sí. No. Y yo creo, algo que decía la Carla hace rato y me parece también que es relevante y que tiene que ver con también nosotros vamos a afrontar el tema presidencial. Es que, y yo lo comentaba antes del programa, que por ejemplo yo sigo viendo todavía gente que se articuló en torno a lo que era toda la moneda, que también ahí hubo una promesa de construcción de algo nuevo, bueno, no tuvo los frutos que nosotros esperábamos, pero hubo una promesa y hay gente todavía que sigue trabajando, por ejemplo, en todos a la moneda, comunales, sectoriales, y claro, por ejemplo ahora están detrás de figuras como Carola Canelo, cosas por el estilo, pero creo que ahí había, por ejemplo, un buen ejemplo de cómo hay gente detrás que no está militando, que no es parte de los movimientos sociales particularmente, pero que también tiene intenciones de participación, y yo creo que ahí también una de nuestras tareas es poder apuntar a esos sectores. Y por eso cuando decía que quizás lo que nosotros tenemos que hacer también es pensar en cómo territorializamos, significa también en eso, cómo todos estos procesos que son procesos de elecciones, que tienen como cierto su marco de disputa, etcétera, también te permiten a ti dar a conocer una apuesta, una forma de trabajo, un programa y una política distinta. Esos comandos probablemente que siempre se configuran muchos comandos cuando uno va a elecciones presidenciales, después pueden ser los espacios de proliferación también de nuevas formas de entender la comunidad, y yo creo que eso es lo más relevante, quizás esa es la proyección más importante más que la disputa propia de una elección presidencial, en cómo también nosotros logramos configurar un espacio que sea amplio y que permita también que la gente pueda hacer política también en sus espacios más cotidianos sin tener que estar militando 24/7, que también es una de las grandes preguntas que nosotros nos hacemos: ¿cómo hacemos que la gente se sienta parte de un proyecto sin estar militando como tan activamente, como cyborg, como militamos la mayoría? Es que yo también creo que tiene que ver con ir creando nuevos ámbitos de comunalidad, porque lo que vemos hoy es que no hay fragmentación, no hay un sujeto previamente constituido. Entonces ahora la tarea que nos queda es construir ese sujeto y construir ese proyecto alternativo. Entonces, por ejemplo, en este caso la disputa electoral nos permite ir creando esos nuevos ámbitos de comunalidad, porque claro, uno llega a la casa cansado, probablemente un departamento de 20 metros cuadrados, te acostáis, no compartís ni en tu trabajo porque está muy difícil el poder organizarse al interior de, no sé, un sindicato. Entonces, claro, ¿cómo hacemos que esa persona que quizás no va a tener como decís tú, como la capacidad militante de participar hoy 24/7 en estos proyectos, sí vamos permitiéndole distintas formas de participar, y no pensando en el militante del siglo XX, sino que también alguien que puede decir, mira, yo puedo hoy participar en el proyecto, no sé, haciendo un afiche. Y luego vamos sumándolo también para que vaya politizándose de a poco, incorporándose en nuevas formas de relacionarse también con su entorno. Y yo creo que ahí lo que hablaban ustedes antes respecto de cómo vamos politizando esas luchas sociales, o sea, pasa que tenemos también una concepción, creo yo, súper eurocéntrica de cómo se constituye un sujeto político, y con recetas que tenemos que seguir y hacer el check, pero tampoco tenemos la capacidad creativa de ver cómo nosotros acá en el Chile actual, con las contradicciones actuales, podemos hacer que personas se interesen en la política quizás a través de experiencia o de sentires y formas de vida que probablemente no los convoquemos en un primer momento a hablar sobre la discusión parlamentaria o sobre cómo articular el Frente Amplio, pero sí quizás a través de, no sé, una lucha como el acoso callejero, y cómo vamos haciendo que esa lucha por el acoso callejero tenga una orientación política, como esa lucha que pareciera ser en contra de la desigualdad contra las mujeres, decimos no, tiene que ver con algo más estructural. ¿Qué es? ¿Cómo vamos ligando el capitalismo con esas contradicciones? Entonces yo creo que esa es la tarea finalmente de los proyectos políticos transformadores, el cómo vamos aunando y orientando políticamente esa lucha. Yo creo que ahí claro, como en el debate electoral nos vamos a un debate que yo creo que nos perspectiva en estas reflexiones más estratégicas, porque nosotros sin duda hoy, además las fuerzas emergentes están justo en el calor de lo electoral, pero nuestras preocupaciones junto con la acumulación institucional y expresión de fuerza debe ser también cómo vamos construyendo un proyecto viable y posible de sostener en el tiempo. Y lo viable y lo posible de sostener en el tiempo cuando estamos pensando en un proyecto transformador, es decir, que no les va a gustar al 1% lo que queremos hacer,
tú tienes que tener formas de darle viabilidad a eso, que son gestión sin duda, saber hacer las cosas bien, etcétera, pero también tener la fuerza social que lo sostenga. Entonces, si bien para nosotros hoy día la orden del día están las preguntas, bueno, ¿cómo constituimos fuerza capaz de competir y ser viable en términos electorales? Una gran e importante reflexión es, bueno, ¿cómo construimos fuerza social, político-social, que yo creo que como el término más específico, más exacto, fuerza político-social que le dé consistencia, proyección, sustento a esto. Y ahí yo creo que hay, bueno, gigantes debates. Comparto como la diversificación que tienen hoy día las expresiones de fuerza político-social, pero también creo que es sumamente relevante lograr saber los espacios de articulación natural que permiten que tu dificultad de administración de tiempo, porque al final muchas veces se dice, bueno, la tarea revolucionaria es por sobre todo una tarea organizativa, o sea, cómo tú logras disponer tiempo que tenías para cualquier otra cosa, sea dormir, familia, trabajar por sobre todo, a otra tarea. ¿Qué es lo que pasa que cambia a la dirigencia estudiantil el 2011? No sé, 1.500 estudiantes en todo Chile dispuestos a hacer centros de estudiantes, ir a federación, mientras todos sus compañeros carreteaban y estudiaban, a transformar esos 1.500 en cientos de miles. Ese salto necesita de una lucha, de una articulación, y bueno, necesitaba hacer ¿qué? Articular centros de estudiantes, ganar federaciones y lograr una demanda que hiciera ese salto, como la chispa que prende el gran pastizal. Yo creo que a nivel de los trabajadores más o menos lo mismo. Hoy día necesitamos unas columnas vertebrales que te permitan después esa chispa. ¿Cuáles eran esas columnas vertebrales que hoy día están en el NOMA FP? Confusam, Confederación de Bancarios. Hay que ver qué pasa con el colegio de profesores, la CTC, o sea, hay una articulación de una columna vertebral que debe cambiar sus dinámicas de organización, pero también que deben ser recuperadas al servicio de la construcción de esta fuerza social emergente, porque si no, no vas a tener de dónde articularla. Yo estoy muy de acuerdo con que toquemos ese tema. Yo creo que es fundamental para las fuerzas que estamos acá sentados. Venimos todos, sobre todo del 2011 en general, o los que estamos aquí, pues en general todos tenemos una identidad muy, a pesar de que yo no estaba en Chile y me lo han hecho saber muchas veces, pero lo vivo, siento que soy parte de esa generación, de la generación que va a terminar con el neoliberalismo. Yo creo que ese es nuestro gran proyecto histórico presocialista. Pero no quiero que renunciemos, o sea, no lo digo como porque crea que lo estamos haciendo en esta mesa, pero creo que tenemos que tener súper claro que al Frente Amplio Uruguayo, ponte tú, una de sus grandes cosas es que gana elecciones. Y eso es fundamental. Y porque el espacio de articulación para las elecciones es el espacio, está bien, es eurocéntrico quizá, o es ya, muy propio de muchos años. El sí, Frente Amplio lo sé, nace el lo 71. Sé, 71, pero lo que entiende finalmente, y justamente en su propia maduración, es que hay que ir a esa disputa. Porque y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que disputarle a la izquierda que, como decía Fabián, se autodeclara revolucionaria, que a nosotros en Revolución Democrática no nos importa tanto, pero a nuestros compañeros más de izquierda les importa mucho más. Pero es verdad que nosotros tenemos que pelear contra la abstención, porque en ese lugar hay un triunfo neoliberal, que es lo que decíamos al principio. O sea, ojalá esto fuera por una desafección activa, que en el fondo claro, lo que hace es el guachunei, ¿cachai? De los 80 o de los 90. Claro. No es eso. Es la desidia absoluta, es el meter todo en el mismo saco, es probablemente la larva de un neofascismo también, como de todo lo público me importa nada, lo único que quiero es mi propio terruño, ¿cachai? Entonces yo creo que tenemos que a convocar al movimiento social, convocar esa fuerza social, darle conducción, columna vertebral, como decís tú, pero siempre diciendo, oye, aquí al final del día hay una disputa que también es electoral y política, no vender como que esto no lo fuera, que yo creo que muchas veces muchos de los movimientos que han sido emergentes juegan como una especie de un poco un cinismo como de, no, yo no soy político, pero, o sea, no, lo somos y queremos disputar elecciones, porque así se cambian las cosas en las democracias liberales, todavía. Sí, vamos a tener que ir cerrando, ya estamos acercándonos a la hora en este programa especial, así que bueno, no sé si tienen anuncios después. El programa sin cortes. El programa sin cortes, yo ya no tengo aliento. Yo quiero decir una cosa importante, o sea, pero solo quiero que toquemos eso, no que lo toquemos, de anuncios, sí. Yo quiero para cerrar. Sí, para cerrar, y para nuestros radios, televidentes. El inicio sí, del mucho. ¿Cuándo comienza Frente Amplio? Nuestras orgánicas todas están en procesos congresales luego, no sé si Izquierda Libertaria. La Izquierda Libertaria ya tuvo el suyo propio, pero por lo menos están todas las resoluciones. Los que estamos desde la izquierda hacia allá, no, de la derecha de la pantalla.
Sí, no se preocupe. Vamos a tener eso y yo creo que es muy importante y esto es algo que está en discusión por lo menos en Revolución Democrática, pero que nos preocupemos de los congresos de los otros y tengamos como... Yo sé que el congreso, por ejemplo, del Movimiento Autonomista va a ser abierto, que me parece algo muy interesante. Yo creo que va a ser el primero, es muy bueno, pero creo que eso es algo de lo que deberíamos hablar. Así que el nuestro va a ser el 13 de noviembre, todavía no, o sea, del 11 al 13 de noviembre, la parte macrozonal, y después en diciembre vamos a tener la última parte. Muy contentos de habernos sumado a este espacio de debate, así que eso primero, y también atentos a los procesos de discusión de las otras fuerzas. Nosotros también estamos en un proceso de discusión y de construcción, entendiendo las urgencias que se vienen. Necesitamos resoluciones, y esas resoluciones que se den con la mayor cantidad de ventanas abiertas para poder permearse de las reflexiones y discusiones que están dando los otros y otras compañeros en distintas otras orgánicas para poder levantar algo en conjunto. Así que con esa disposición yo creo que además van a ser como interesantes los próximos paneles, porque vamos a estar como al calor de eso. Así cuando vayamos acercando a noviembre, diciembre, van a haber como muchas definiciones interesantes y muy relevantes para el 2017, y si todo sale bien, para después de eso por sobre todo. Yo. Sí, también hacer el llamado y la invitación, yo creo que ya se ha hecho quizá un par de veces. Pero siempre es bueno a nuestro congreso del movimiento autonomista. Es una invitación abierta a participar del congreso, y también queremos por eso que sea una construcción distinta de cara a la ciudadanía. Queremos que todo aquel que participe del congreso pueda influir en el destino de nuestra organización. Queremos que de hecho salga algo mucho más amplio de lo que tenemos hoy día, mucho más heterogéneo. Va a ser el 19 de noviembre, así que todos invitados a participar ahí. ¿Concepción? Y también, por ahora, en Concepción. Tal vez Valparaíso. Tal vez Chile y el mundo. Y también decirles que no solamente estamos invitando individuos, sino que también queremos tener instancias congresales de debate con las otras fuerzas políticas, tanto a nivel estratégico como táctico. Así que van a haber instancias, bueno, porque el congreso, el hito fundacional es el 19 de noviembre, pero es hasta enero. Entonces vamos a crear instancias tanto para debate a nivel sectorial como a nivel de, digamos, política nacional con las otras fuerzas. Ya, Fabián. Bueno, nosotros mientras tanto vamos a estar comiendo cabritas. Esperando que veraron. No, ustedes meten gente en todos los congresos. Nosotros vamos a estar en un proceso también de discusión, no tiene que ver con un congreso, porque ya estamos al menos constituidos como orgánica, y saludamos también los procesos de las distintas organizaciones. Yo creo que me queda como, dentro de este panel, me queda como hacer la invitación a todos al 4 de noviembre a sumarse al paro nacional por el tema Noma AFP. No sé si el próximo programa alcanzaba, pero bueno, da lo mismo. Se refuerza en el otro. Se refuerza la idea que están todos los chilenos y chilenas invitadas a movilizarse contra la AFP y por un nuevo sistema que ya hemos dicho de reparto, tripartito, solidario, público también. Sí. Así que todos invitados, y bueno, las organizaciones que estamos acá somos parte de ese movimiento también, y bueno, que tiene que ser un movimiento convocante, amplio, y empecemos a romper uno de los clivajes ya más potentes quizás de la dictadura y de toda esta transición que sigue transicionando. Como diría Bla Bla. Sí, bueno, y nada, yo para cerrar quería autoinvitarnos a hacer los próximos programas en los congresos también de esta fuerza. O sea, ya estaba conversando pero ahora me desayuno con el posible cambio de dirección del congreso. Entonces, bueno, gastaremos menos benzina en ir a Valparaíso, y eso siempre es bueno para no ha dicho que Valparaíso, no ha dicho nada. El Lucho como yo estoy apuntando. Entonces nos vamos a colar al Congreso del Movimiento Autonomista, y podríamos hacer un programa en directo también desde... no es marcha, no, es un día de huelga, paro nacional. Entonces paro no trabajamos. Claro, y en honor a esto que decías de la diversidad de trabajadores, los que no están sindicalizados no tienen espacio, tienen que generar otros tipos de protesta. Va a estar el cacerolazo en la tarde, tratar de manifestarse en los distintos lugares cercanos a espacios públicos, etc. Oye, que nadie crea que soy antisindicalista, porque no es cierto. Bueno, y con eso estamos llegando al final del programa. Estoy muy contento que ahora seamos tantos. Yo pensaba que iba a ser mucho más desordenado, pero todavía los encuentro medios tímidos, a pesar del triunfo en Valparaíso. Pero bueno, eso, ya porque hace eso. Y nos vemos la próxima en un próximo programa de Emergentes. Chao.